Mi marido y yo ya habíamos acordado antes de casarnos que no tendríamos hijos durante 3 años. Queríamos disfrutar plenamente de nuestro tiempo juntos como pareja antes de tener hijos. Inesperadamente, un examen físico de rutina después del matrimonio me hizo cambiar de opinión por completo. La razón fue que mi marido, Henry, simplemente no podía tener hijos. Tenía azoospermia. Decidí inmediatamente ocultarle su verdadera condición física. Después de todo, él era un hombre y se preocupaba mucho por este aspecto. Después de pensarlo detenidamente, le dije directamente a mi marido que no quería tener hijos por el resto de mi vida. Nos amaríamos toda la vida y luego haríamos un acuerdo para ir juntos a un hogar de ancianos en el futuro. ¿Quién hubiera pensado que al 7º año de matrimonio descubriría que él había tenido una aventura e incluso un hijo? No pasó mucho tiempo hasta que me cambiaron a un nuevo hospital. Estaba trabajando en el turno de noche y estaba extremadamente ocupada en la sala de emergencias. En ese momento, alguien fuera de la consulta gritaba fuerte: «Doctor, doctor, salve a mi hijo rápido. Date prisa». Por instinto profesional, salí inmediatamente y vi una escena que nunca olvidaría por el resto de mi vida. Mi marido sostenía a un niño en sus brazos y una mujer con rostro igualmente ansioso lo seguía detrás. Él parecía nervioso e inmediatamente corrió hacia mí cuando me vio. «Enfermera, salve a mi hijo rápidamente, se está ahogando con algo que comió». Instintivamente tomé al niño y sin pensarlo demasiado, utilicé la maniobra de Heimlich. Al poco tiempo, un objeto duro fue desprendido de la garganta del niño. Sin embargo, el niño aún no mostraba signos de despertar y su complexión estaba empeorando. Al ver que el niño todavía estaba en estado crítico, mi marido me lo arrebató de las manos y corrió hacia el médico. Luego se le realizaron una serie de reanimaciones cardiopulmonares y finalmente el niño quedó fuera de peligro. Cuando el niño estuvo bien, mi marido se apoyó contra la pared como si le hubieran quitado un gran peso de encima mientras la mujer que lo acompañaba se acurrucaba junto a él con lágrimas en todo el rostro. Lo que no sabían es que yo ya había estado llorando. Mis ojos leían. Durante el proceso de rescate, se completó toda la información sobre el niño. Lucas, cumple 5 años este año. Madre, Sofía, padre, Enrique. Lucas. Lucas. Realmente había un toque de ironía en este nombre. Se pudo confirmar que mi marido, Henry, tuvo una aventura durante nuestro matrimonio y el niño ya tenía 5 años. No podía describir cómo me sentí. Fue simplemente horrible. Si no me hubiera cambiado de hospital y no hubiera tenido tiempo de contárselo a mi marido, que estaba en un viaje de negocios, si no hubieran estado tan preocupados por la seguridad del niño y no hubieran notado que yo llevaba una mascarilla, ¿cómo habría manejado Henry la situación hoy? Un colega se dio cuenta de que no estaba en buen estado. Ella pensó que simplemente estaba cansada y me dijo que fuera a descansar rápidamente, sin darle a Henry la oportunidad de reconocerme. En el salón, lloraba desconsoladamente, sola. No sé cuánto tiempo había pasado. Cuando me cansé de llorar, también me calmé. El hecho de que el niño tuviera 5 años significó que Henry tuvo una aventura en el 2º año después de que nos casamos. Si no hubiera sido por el destino que me llevó a descubrir esto, ¿cuánto tiempo más planeaban mantenerme en la oscuridad y tratarme como una tonta? ¿O estaban haciendo otros planes? Existía esa posibilidad. Cuando Henry y yo nos casamos, él ni siquiera tenía el dinero para el compromiso. Fui yo quien utilizó mis propios ahorros privados para salvar su cara frente a mis padres. Más tarde, con mi persuasión, Henry se cambió a otra empresa y su vida despegó a partir de ese momento. De lo contrario, con su personalidad inflexible, nunca habría triunfado en la empresa original, incluso si hubiera permanecido allí toda la vida. Ahora bien, la carrera de Henry estaba realmente prosperando y tenía mucho dinero en su billetera. Lo más importante es que nunca me había interesado su dinero. Después de todo, ambos habíamos decidido no tener hijos durante toda la vida. Si tuviéramos dinero, bien podríamos gastarlo. ¿Por qué debemos hacernos las cosas difíciles? Pero eso no significaba que le permitiría tener una aventura fuera de casa e incluso un hijo. Esta vez, Henry me dijo que estaría en un viaje de negocios durante medio mes. Contando los días, solo había estado en el viaje de negocios durante una semana. Dios mío, en este viaje de negocios había ido directamente a casa de su amante. Además, antes de emprender el viaje de negocios,
Todavía se mostraba muy cariñoso conmigo y decía que solo me amaría por el resto de su vida. Fue realmente repugnante. Sin embargo, tal vez Henry todavía no sabía que tenía azoospermia. Mi mentira bien intencionada en realidad había sido de gran ayuda. Estaba siendo engañada y criando al hijo de otra persona como si fuera su propio hijo. ¡Qué ridículo! Justo cuando estaba a punto de decirle a Henry la verdad a pesar de todo, una voz en mi cabeza me hizo retroceder y me llevó a recordar todos los buenos momentos de nuestro matrimonio de 7 años. Si no hubiera descubierto el romance de Henry, él todavía sería el marido perfecto en mi corazón. Él había sido extremadamente bueno conmigo. Tan bueno que no había nada que criticar. En cada festival y en cada cumpleaños él creaba sorpresas para mí. Incluso la más mínima fluctuación en mi corazón sería detectada por él inmediatamente. Sí, había sido engañada. Debe ser esa mujer llamada Sofía quien iba detrás de su dinero y lo molestaba sin descanso. No le quedó otra opción que llegar a un acuerdo. Henry todavía me amaba. De lo contrario, ¿por qué no había mencionado el divorcio? Al pensar en esto, inmediatamente me animé, me lavé rápidamente la cara y me puse un maquillaje ligero. Sabiendo que el niño había sido trasladado a la sala de observación, caminé hacia la sala. Iba a decirle a Henry que le habían engañado y que el niño no era su hijo. Seguramente entraría en razón y viviría una buena vida conmigo. Sin embargo, escuché algo fuera de la sala. Marido, ¿por qué no te has divorciado todavía de esa gallina estéril? Esta vez, nuestro hijo ha escapado por poco de la muerte. De lo contrario, ni siquiera tendría un estatus adecuado. La mujer se quejaba con Henry mientras lloraba. Cariño, no llores. Estoy tratando de encontrar una manera. El problema principal es que no puedo comprender la debilidad de Elena. Sería genial si ella pudiera tener una aventura. ¿Qué escuché? Henry efectivamente había pensado en divorciarse de mí. Siempre dices eso, pero no puedes encontrar ninguna evidencia de su romance cada vez. Si ella nunca tiene una aventura en su vida, ¿eso significa que mi hijo y yo tendremos que vivir sin un estatus legal por el resto de nuestras vidas? Cortejar. Cortejar. ¡Qué espectáculo tan lamentable! Sabía que Henry era de corazón blando con facilidad. Ay, cariño, realmente estoy tratando de encontrar una manera. Ya gasté dinero para contratar a alguien que la sedujera. Veamos si muerde el anzuelo. ¿Qué? Sospeché que había escuchado mal. Sofía, no es fácil para mí mantener mi puesto actual en la empresa. Si hay problemas en casa, mi trabajo estará en peligro, así que no puedo cometer errores. Si quiero divorciarme, solo hay una manera de que Elena cometa errores, le explicaba Henry pacientemente a su amante. Se me heló el corazón. No es culpa suya no poder tener hijos, dijo Sofía con lágrimas en los ojos, con una expresión tan lastimera que era realmente conmovedora. No es que no pueda tener hijos. Hacía tiempo que habíamos acordado no tenerlos por el resto de nuestras vidas. Al oír esto, me fui sin mirar atrás. Todos los pensamientos de intentar recuperar a Henry se desvanecieron por completo. Este hombre no valía la pena. ¿No tenía miedo de perder su trabajo? Cuanto más miedo tenía de algo, más decidida estaba yo a hacérselo pasar. Yo, Elena, sin duda haré que Henry pague el precio. Y a esa amante llamada Sofía también. Te diré lo aterradoras que pueden ser las consecuencias de decir una mentira tan grande. De vuelta en casa, llamé a Henry. Cariño, ¿cuándo vuelves? Te echo mucho de menos. Actuando. Me decía a mí misma que esto. Solo estaba actuando. Si no, definitivamente no podría decir estas palabras. Cariño, ¿por qué me extrañas? ¿Qué tal si pido una licencia en la empresa y vuelvo a verte antes? Todavía había preocupación por mí en su tono. Si hubiera sido antes, seguramente habría creído que me quería y que cada palabra que decía era verdad. Pero ahora, con una mueca de desprecio en los labios, le dije que no podía pedir licencia, que le había costado mucho llegar a su puesto actual y que debería hacerlo aún mejor. Henry me consoló con unas palabras más y también dijo que me daría una sorpresa a su regreso. Sabía de qué se trataba la sorpresa. No era más que comprarme un regalo para hacerme feliz. Solía hacerlo a menudo. Un collar,
Un lápiz labial o un set de productos para el cuidado de la piel podían hacerme feliz durante mucho tiempo. Pero después de saber la verdad, sentí que todas mis emociones anteriores no valían la pena. Tal vez Henry le estaba dando algo a esa despreciable amante y solo me compraba algo casualmente. Asqueroso. Después de colgar. Colgué el teléfono y recogí todo lo que Henry me había regalado. Lo que me había regalado solo merecía ser tirado a la basura. Después de terminar esto, llamé a mi mejor amiga y la invité a cenar juntas. Nora, mi mejor amiga de la infancia. Nuestras familias eran vecinas de pequeñas. Más tarde, fuimos juntas al colegio e incluso a la misma universidad. Y lo que es aún más casual, ahora es pediatra en el hospital donde trabajo. ¿Por qué me invitaste a salir con tanta urgencia? Nora parecía cansada. Anoche también trabajó en el turno de noche. Fui directo al grano y le conté todo lo que había pasado anoche. Enseguida, Nora se despertó por completo, mirándome con enfado y diciendo, Sea, los hombres no sirven para nada. ¿Qué es Henry? Le daré una lección. Habiendo crecido juntas desde la infancia, ¿acaso no conozco su personalidad? Inmediatamente tranquilicé a Nora y le dije que no se impacientara. Lo más importante en ese momento era averiguar los antecedentes de la señora Sofía. Solo conociendo al enemigo que llevamos dentro podemos asestarle el golpe más duro. Nora siempre me había sido más obediente desde la infancia. Al escuchar lo que dije, su mal genio desapareció al instante. Me dijo que cuando fuera a trabajar por la tarde, iría a ver a los pacientes y aprovecharía para averiguar sobre la situación de Sofía. También le recordé un requisito previo, debía elegir un momento en el que Henry no estuviera. Después de todo, Henry conocía muy bien a Nora. Una vez que la viera, seguramente se descubriría y sería difícil resolver el problema. Nora me lo prometió de todo corazón y también dijo que me ayudaría a vengarme y cosas así. Después de separarme de Nora, pensé durante mucho tiempo por mi cuenta. En realidad, podría haber tomado las riendas de este asunto. Después de todo, yo era enfermera y había muchas oportunidades para acercarme a la señora. Pero luego pensé que el hijo de Henry ya tenía 5 años. Quizás la señora ya sabía cómo era. Una vez que este asunto saliera a la luz, significaría ahuyentar a la serpiente. Todavía no había comprendido del todo la evidencia de la infidelidad de Henry. No podía impacientarme. Justo cuando ya había tomado una decisión y esperaba en silencio noticias de Nora, de repente alguien llamó a la puerta. ¿Quién podría ser en ese momento? Vivía en el piso 19. Había una puerta de entrada al edificio abajo, y había que pasar la tarjeta para subir al ascensor. Además de los vecinos, solo podía ser el personal de administración de la propiedad quien pudiera llamar directamente a la puerta. Pensando en esto, abrí la puerta directamente. ¿Quién eres? Sorprendentemente, había un chico guapo que nunca había visto antes afuera de la puerta. Era muy joven e increíblemente guapo a primera vista. Hola, vecino. Me acabo de mudar abajo. Hay una fuga de agua en el baño. Parecía que nadie había estado viviendo abajo en mi edificio, así que no le di mucha importancia cuando dijo eso. Después de comprobarlo, resultó que no era mi baño el que goteaba. Así que le pedí que volviera a comprobar el motivo. El joven apuesto tomó la iniciativa de pedirme mi WeChat, diciendo que sería conveniente contactarme si había algo. Era Sebastián, 5 años menor que yo, soltero, llamándome hermana una y otra vez, y también pidiéndome que le presentara a una novia. A esto, simplemente asentí perentoriamente. Después de todo, ahora estaba completamente ocupada esperando noticias de Nora y pensando en cómo tratar con Henry. Efectivamente, Nora no me decepcionó. Rápidamente consiguió una grabación corta y me la trajo a casa en persona. Sofía, ¿por qué sigues liándote con ese hombre? Claramente es mi hijo, pero dejaste que llamara papá a otra persona. ¿Qué quieres que piense? Vete. No digas esas tonterías. Henry llegará pronto. Será problemático si te ve. No me iré. Luke es mi hijo. Quiero cuidarlo aquí. Inútil. Con tu sueldo mensual de 3.000 yuanes, ¿cómo puedes cuidar de tu hijo cuando puedes ganar 30.000?
prometo que te reconocerá como su padre. Al oír esto, Nora me miró con orgullo. Elena, nunca fallo cuando actúo. Ignoré a Nora. Toda mi atención estaba en escuchar la grabación. Esta grabación la hizo Nora mientras hacía sus rondas. Antes de entrar en la sala, oyó las voces que discutían dentro y tuvo la rapidez de grabarlas. Para ser sincera, después de oírlas, sentí un gran alivio. Henry nunca habría pensado que el hijo que había criado no era suyo, y el padre biológico del niño siempre había sido el amante entre él y Sofía. En ese momento, llamaron a la puerta. Era el joven apuesto que acababa de mudarse. Vino esta vez a pedir prestada un poco de salsa de soja. Tan pronto como entró por la puerta y vio a Nora en la habitación, inmediatamente dijo de manera exagerada: «Hermana, es realmente injusto. ¿Por qué todos tus amigos son tan hermosos? ¿Puedo tener 2 hermosas hermanas a la vez?» Tengo que decir que las habilidades de relaciones públicas de este vecino recién mudado, el joven apuesto, son realmente extraordinarias. Bajo la influencia de sus palabras halagadoras, Nora pronto lo invitó a quedarse a almorzar en mi casa. Al ver mi expresión reticente, Nora se ofreció a comprar alimentos y cocinar. Así, sin más, el chico recién llegado y guapo fue retenido por Nora y los 3 bebimos una copa tras otra hasta que estuvimos completamente borrachos. Más tarde, de repente apareció mi suegra. De alguna manera consiguió una llave y abrió la puerta, solo para vernos a los 3 tirados en el suelo. Mi suegra se puso furiosa al instante y rugió mientras me levantaba del suelo: «Elena, ¿en realidad estás jugando con un hombre a espaldas de mi hijo?» La voz de mi suegra ya era fuerte, y con su rabia llegando hasta el cielo, casi hizo volar el techo. Su grito me hizo recobrar la media sobriedad, y también despertó a Nora. «Mamá», me arreglé la ropa y me peiné rápidamente antes de decir: «¿Qué haces aquí?» Mi suegra vivía en la capital del condado y casi nunca venía. No venía a menos que hubiera algo importante. «¿Por qué estoy aquí? Si no hubiera venido, ¿te habría visto liándote con un hombre?» Mi suegra me señaló con el rostro enrojecido por la ira. No lo hice. Lo expliqué débilmente, pensando en lo desafortunada que era por haber sido atrapada con las manos en la masa. Afortunadamente, Nora estaba aquí. Mi mejor amiga inmediatamente me ayudó a explicarlo también. En ese momento, Sebastián también se despertó. Se frotó los ojos y dijo: «Hermana, ¿qué pasa? ¿Quién es ella?» Lo miré rápidamente con enojo. ¿Cómo puede este tipo ser tan despistado? Debería irse a casa rápidamente en lugar de interponerse aquí. ¿Le preguntas quién soy? Vamos, pregunta. Mi suegra le gritó enojada a Sebastián. Lamentablemente, realmente no esperaba que Sebastián fuera tan despistado. En realidad, él respondió directamente: «Señora mayor, ¿no puede ser un poco más educada? ¿Cómo puedes hablarle así a mi hermana?» Las palabras de Sebastián encendieron por completo la furia de mi suegra, y casi terminaron en una pelea. Mi suegra amenazó con llamar a la policía mientras llamaba a su hijo al mismo tiempo. La llegada de Henry finalmente puso fin a toda esta farsa. En ese momento, Nora y yo estábamos aún más desaliñadas porque estábamos tratando de detener la pelea. En el sofá, Nora y yo nos sentamos juntas. Mi suegra se sentó en el otro extremo y Henry trajo una silla y se sentó frente a nosotros. En cuanto a Sebastián, lo envié a casa en el momento en que llegó Henry. 2 hombres adultos podrían fácilmente meterse en una verdadera pelea, y si alguien resultara herido accidentalmente, la situación sería aún peor. Henry me miró con cara sombría y yo también bajé la cabeza como si hubiera hecho algo malo. Los acontecimientos de hoy fueron realmente inesperados para mí. Primero, no esperaba que Sebastián se emborrachara en mi casa. En segundo lugar, no esperaba que viniera mi suegra. En tercer lugar, y lo más importante, en el momento crucial en el que descubrí el romance de Henry, ocurrió algo que me resultó desfavorable. Realmente estaba siendo demasiado descuidada. «Elena, quiero escuchar tu explicación», comenzó Henry. Murmuré suavemente: «¿Qué hay que explicar?» Simplemente estábamos tomando una copa. «Hijo, ¿no viste lo que yo vi cuando entré?» Ella incluso estaba acostada en el brazo de ese tipo. ¿Qué clase de esposa haría algo así? No dije nada durante todos estos años, aunque ella no podía tener hijos. Pero esta vez, hijo,
Nunca permitiré que nuestra familia Henry tenga una nuera así. Las palabras de mi suegra me provocaron un escalofrío en todo el cuerpo. Ella estaba obligando a su hijo a divorciarse de mí. Después de enterarme del romance de Henry, definitivamente iba a divorciarme de él, pero no debería ser él quien lo mencionara. De la noche a la mañana, mis planes se trastocaron por completo y me puse nerviosa. No pude evitar agarrar con fuerza la mano de mi mejor amigo. Al ver esto, Nora dijo, Henry, ¿por qué no dices nada sobre los gritos de tu madre al entrar en la habitación? ¿Cómo puedes culpar a Elena? Sus palabras fueron como una chispa que también encendió a Henry. Estaba tan furioso que casi destrozó la casa. Y mi suegra incluso amenazó a Henry, diciéndole que si no se divorciaba de mí, ella saltaría aquí. A estas alturas, ya había fracasado antes incluso de empezar. Solo quedaba la opción de una lucha desesperada. Henry, ¿no estabas en un viaje de negocios? ¿Cómo logró tu madre recuperarte con solo una llamada telefónica? Me calmé y señalé la laguna legal de Henry. Sabía muy bien que su viaje de negocios era solo una mentira para mí. Ahora le tocaba a él explicarse. Regresé temprano y luego recibí la llamada de mi madre. Por coincidencia, si no hubiera regresado, quién sabe qué le habrías hecho a mi madre. Bien por usted. Casi quise aplaudir en mi corazón la excusa de Henry. Bien, entonces, ¿cómo explicas esto? De repente, publiqué algunas fotos, todas ellas imágenes de Henry sosteniendo al niño en la sala de emergencias esa noche. Henry, tuviste una aventura a mis espaldas y tienes un hijo de 5 años. ¿Estoy en lo cierto? Lo miré con cierta suficiencia. Para mi sorpresa, Henry tenía una expresión tranquila en su rostro, pero sus ojos siniestros eran realmente aterradores. Elena, solo sabremos si es mi hijo después de una prueba de paternidad. No se me puede considerar el padre solo porque sostengo a un niño, ¿verdad? Rápidamente dije, está bien, entonces déjalo hacer la prueba con el niño de inmediato. Inesperadamente, Henry aceptó. Algo inusual debe estar sucediendo. Cuando corrimos al hospital para interrogarlos ese día, descubrimos que la mujer y el niño habían desaparecido. Habían desaparecido sin dejar rastro. Entré en pánico. Es imposible. ¿Cómo pudieron desaparecer así como así? Habiendo llegado a este punto con Henry, si realmente no podía presentar pruebas de su romance, la consecuencia seguramente sería el divorcio, y yo sería la que estaría en desventaja. Sin embargo, buscamos en cada rincón del hospital, pero no vimos a Sofía ni a su hijo. Parecían haberse desvanecido en el aire. Después de esto, Henry se fue con una despedida, esperen la carta del abogado. Se fue con su madre. Después lloré mucho, pero sabía que lo que tenía que venir, vendría. El divorcio realmente iba a suceder, pero yo no obtendría ningún beneficio de ello. Me tomé unos días libres para intentar calmarme. Ni siquiera les conté estas cosas a mis padres. Al principio tenía miedo de que se preocuparan. En segundo lugar, nunca les gustó Henry en primer lugar. Me preocupaba que si decían algo sarcástico me molestara aún más. Pronto, Henry y su madre aparecieron nuevamente con un abogado. Elena, despidámonos en buenos términos. Primero fue tu culpa. Te daré 100.000 yuanes simbólicamente. Vamos a divorciarnos. Me enojé tan pronto como escuché esto. La casa en la que vivimos ahora vale al menos más de 1.000.000 de yuanes. El coche de Henry vale 500.000 yuanes y sus depósitos bancarios suman al menos 2 o 3 millones de yuanes en total. Él quiere darme solo 100.000 yuanes y divorciarse. Buen intento. Aunque arruiné las cosas, es un hecho que Henry tuvo una aventura. Reproduje la grabación que Nora me ayudó a conseguir en el hospital y me burlé. Henry, probablemente no lo sepas, pero ese niño no es tuyo en absoluto. Después de decir eso, esperaba que Henry se pusiera furioso. Había estado criando al hijo de otra persona durante años. Él debe estar realmente enojado. Inesperadamente, después de escuchar la grabación, Henry simplemente sonrió levemente y dijo, Elena, creo que realmente te has vuelto loca. No le importó. No le importó en absoluto. ¡Qué sorpresa! Al ver que no le había dado a Henry donde más le dolía, quise jugar mi carta del triunfo y contarle sobre su azoospermia. De todos modos,
ese niño no era suyo, pero una voz en mi corazón me decía que me contuviera. De alguna manera lo sostuve y nuevamente las lágrimas se deslizaron por mis mejillas ligeramente pálidas. En el pasado, siempre que lloraba, Henry seguramente me consolaba. Quería intentarlo. Efectivamente, al verme llorar, la actitud de Henry se suavizó. Me pidió que estableciera mis condiciones y que, siempre que no fueran demasiado excesivas, estaba dispuesto a cumplirlas. Henry, en un mes será nuestro 7º aniversario de bodas. Quiero esperar hasta después de ese día para divorciarme. ¿Está bien eso? Mi suegra se puso ansiosa cuando escuchó esto. Ella instó a Henry a que me echara lo antes posible, diciendo que su familia Henry no quería una gallina varón ni una zorra que hubiera puesto los cuernos a otros. Miré a Henry con lástima y, finalmente, él asintió y aceptó esperar otro mes. Después, mi mejor amiga Nora me regañó por ser estúpida. Ella dijo que un hombre como este debería divorciarse inmediatamente. ¿Por qué esperar? Dije que si me divorciaba de Henry ahora, sería demasiado pasiva y no obtendría nada. Nora dijo que incluso si tuviera que pagarle, aún así debería divorciarme. Simplemente me reí. Durante el periodo de espera de un mes para el divorcio, no viví en casa. Tampoco me importaba si Henry volvía a casa o no. Me tomé un mes de licencia en el hospital, y ni siquiera mi mejor amiga Nora sabía a dónde fui. De hecho, al segundo día de que Henry apareciera con el abogado, tomé medidas y contraté a un detective privado muy conocido en la ciudad. Pagué una gran suma de dinero y le pedí que investigara a Henry a fondo para mí lo más rápido posible. Sí, comencé a sospechar. Comencé a sospechar el segundo día después de que Sebastián apareciera en mi casa. Y sospeché aún más después de que Sebastián se emborrachara en mi casa sin ninguna razón ese día porque escuché claramente a Henry decir en el hospital ese día que quería encontrar evidencia de mi romance y contratar a alguien para seducirme. Sebastián apareció justo después de eso. El tiempo coincidió. Conozco mi capacidad para beber. ¿Cómo puede alguien que puede manejar un gen entero de Baigio emborracharse después de solo unas pocas copas? El vino que bebimos ese día probablemente fue manipulado por Sebastián. Después de eso, la desaparición de Sofía y su hijo rompió completamente la cadena de evidencia, haciendo todo el asunto aún más misterioso. Siempre he sido del tipo que acepta pérdidas desde que era un niño. Pero quiero saber claramente cuando tengo pérdidas. No podía permitir que Henry se saliera con la suya con su aventura y además conspirara en mi contra después de saber la verdad. Pero lo que no esperaba era que la verdad me hiciera ver claramente la naturaleza humana. Ese día, el detective privado pidió reunirse conmigo y me entregó todo el material de la investigación reciente. Me quedé atónita. Me quedé estupefacta. ¿Son todo estos ciertos? Pregunté con incredulidad. Señorita Elena, no dude de mi profesionalidad. He visto tramas aún más melodramáticas que esta. Lo tuyo no es nada. Él respondió casualmente. Mirando al detective privado, traté de encontrar algo en su rostro. Pero al final creí todo lo que había investigado. No le conté a nadie sobre la contratación del detective privado, ni siquiera a mi mejor amiga de confianza, Nora. Durante este tiempo, ni siquiera respondí a sus llamadas, excepto para contactar a mis padres. Ignoré a todos los demás. Entonces, el detective privado que tenía delante era confiable. No debería dudar de los resultados de su investigación. Aunque los materiales mostraban que mi mejor amiga Nora, que había crecido conmigo, tuvo un romance con mi marido, Henry. No es de extrañar que Henry pudiera estar tan tranquilo. No es de extrañar que Sofía y su hijo desaparecieran sin dejar rastro. ¡Qué irónico! ¿Qué es real en este mundo? ¿A quién debo creer? Sin embargo, después de haber pasado por la crisis anterior, ahora estoy mucho más tranquila. Le di al detective privado 100.000 yuanes adicionales y le pedí que hiciera una cosa por mí. El tiempo pasó rápido. Era nuestro aniversario de boda. Ya había llegado a un acuerdo con Henry antes de eso. Nos separaríamos en buenos términos. Quería celebrar un aniversario de bodas como Dios manda e invitar a todos sus amigos y colegas para dibujar un final perfecto para nuestro matrimonio. Al principio, Henry no estuvo de acuerdo. Le supliqué, rebajándome al nivel más bajo posible. Finalmente,
aceptó. El lugar elegido para el evento fue el mismo hotel donde nos casamos. Me vestí de manera elaborada y me presenté solo con el atuendo completo. También invité a mi mejor amiga. Cuando la llamé, Nora estaba realmente preocupada. Ella me preguntó inmediatamente cómo había desaparecido y me dijo que cuando un hombre tiene una aventura, debe vengarse en lugar de ser un cobarde. Al otro lado del teléfono, me burlé y no entré en ese tema. En lugar de eso, la invité a participar en el evento de mi aniversario de bodas. Al principio, Nora intentó persuadirme de no celebrar ningún evento de aniversario de boda o algo parecido. Más tarde, al ver que no podía hacerme cambiar de opinión, aceptó directamente participar. Llegué al hotel antes que Henry. También invité a algunos colegas del hospital actual, incluido el director del hospital. No tenía ni idea de lo que estaba pasando. Así que cuando nos conocimos, lo único que dijeron fueron palabras de felicitación. Enrique llegó. Su mirada hacia mí era algo antinatural, e incluso vi un rastro de culpa en su rostro. Elena, no digo nada, Henry. Ya lo sé todo. Después de decir eso, caminé hacia el escenario, tomé el micrófono del presentador y le hice una señal a Henry para que subiera también. Queridos amigos, hoy se cumple el 7º aniversario de mi matrimonio con Henry. He estado esperando este día durante mucho tiempo y tengo mucho que decir. Sin embargo, primero me gustaría darle un gran regalo a mi esposo Henry. Tan pronto como terminé de hablar, el camarero se acercó con una bandeja. ¿Qué es esto?, preguntó Henry, mirando la bandeja cubierta con una exquisita tapa de acero inoxidable. Sin saber qué estaba pasando, sonreí y le hice una señal al camarero para que abriera la bandeja. Lo que apareció a la vista fue un trozo de papel. Henry, mira. Este es el primer gran regalo que te hago. Henry me miró, luego el papel en la bandeja. Lo recogió lentamente. Al poco rato, lo tiró con incredulidad. Imposible. Esto es imposible. Nadie tenía ni idea de lo que estaba pasando. Solo vieron a Henry emocionarse de repente. Rápidamente recogí ese trozo de papel. Todos, creo que deben tener curiosidad por lo que está escrito en este papel. Levanté el papel y dije, miren, el papel se ha vuelto un poco amarillo, lo que significa que lleva un tiempo guardado. Este es un informe de examen médico de hace 7 años y decía que estaba a punto de leerlo cuando Henry me detuvo dolorosamente. No, Elena, no lo hagas. Al ver esto, dije directamente, bueno, como Henry no quiere que lo lea, entonces que el camarero les distribuya una fotocopia a cada uno. En cuanto terminé de hablar, el camarero empezó a repartirlas rápidamente. En un instante, varios sonidos llenaron el salón de banquetes, y la mirada de todos hacia Henry se volvió obviamente mucho más compleja. Ahora que he aclarado un misterio con este regalo, pasemos al segundo. Después de decir esto, la pantalla gigante detrás de mí empezó a reproducirse. En el video, Henry jugaba con el hijo que tuvo con Sofía, salían a comer juntos y hacían actividades en casa. Es increíble lo que el dinero puede hacer. El detective privado incluso logró grabarlos en casa. El niño del video se llama Luke. Su madre es Sofía y su padre. Me detuve un momento y señalé a Henry. Es él, mi esposo. Henry jadeó. Todos menos yo nos quedamos atónitos. El rostro de Henry estaba pálido como una sábana. También noté deliberadamente su expresión. En la cara de mi buena amiga Nora, que también fue algo especial. Antes de que todos pudieran recuperarse de la impresión de los 2 primeros regalos, les presenté el tercero. Seguía siendo un video, pero esta vez la protagonista femenina fue reemplazada por otra mujer, Nora. Eran solo escenas de Henry y Nora en citas. Realmente impactante. Había bastantes colegas del hospital presentes, incluido el director. Nora estaba furiosa bajo las escaleras. Me señaló y maldijo, Elena, me traicionaste. No eres humana. Al verla así, negué con la cabeza con pesar. Nora, te consideraba una buena amiga y no te oculté nada. Pero te acostaste con mi hombre sin pudor. Eres una zorra. Hice una pausa y continué. De hecho, hoy también te preparé un regalo. Pero dudaba si mostrarlo delante de tanta gente. Justo ahora,
tú tomaste la decisión por mí. Después de decir eso, le guiñé un ojo a un camarero cercano. Pronto, todos los presentes, incluido Henry, recibieron algunas fotos. Todas las fotos eran escenas de un hombre y una mujer juntos. La mujer era, naturalmente, Nora, pero el hombre no era Henry, sino Sebastián. En ese momento, excepto por el último gran regalo, había presentado todos los demás. Simplemente sonreí mientras observaba las reacciones de todos. Esta sensación fue realmente grandiosa. El primero en recuperarse fue Henry. Me miró con dolor. Elena, ¿es todo esto cierto? Arqueé las cejas. Es cierto, dijo Henry, tragando saliva con dificultad. Parecía muy incómodo. ¿Esa cosa de la hosperia también es cierta? Asentí suavemente. Arg. Henry se abrazó la cabeza con dolor. ¿Por qué no me lo dijiste antes? ¿Por qué? No te lo dije por tu propio bien. No quería que perdieras tu dignidad de hombre. Pero mira cómo me trataste. No solo tuviste una aventura, sino que también planeaste contratar a alguien para seducirme y querías quedarte con todos los bienes conyugales. No mereces ser un hombre. Después de contenerlo tanto tiempo, tuve que desahogarme. Realmente no se lo merecía. Bajo mi aluvión de acusaciones, Henry se quedó paralizado, olvidándose por completo de reaccionar. En ese momento, Nora se abalanzó frente a mí. Me agarró del cuello con ambas manos. Te estrangularé. Me has arruinado. Te estrangularé. Parecía una loca. Rápidamente le di una palmada en el hombro y Nora cayó al suelo hecha un desastre. Nora, confiaba tanto en ti, pero sedujiste a mi marido. Incluso ahora, no lo demuestras. El más mínimo arrepentimiento. Bien, entonces no te perdonaré la cara. Dicho esto, saqué otro informe de prueba. Es un informe de sífilis. El nombre de la persona que se está haciendo la prueba es Sebastián. En cuanto pronuncié estas palabras, Nora se quedó atónita. Sebastián es el hombre que sale en las fotos con Nora. Trabaja de camarero en un bar. Además de ser bastante guapo, su vida privada es un caos. Nora se sintió atraída por su atractivo y también codiciaba el dinero de mi marido Henry, que se lo pasaba entre ellos. Así que, Henry, tú también tienes una enfermedad desagradable, y esa amante, Sofía, todos la tienen. En cuanto terminé de hablar, Nora pareció recordar algo. Me señaló y dijo, entonces tú también la tienes. Ja, ja. Tú tampoco estás a salvo. Tú y Henry son marido y mujer. Esperaba que dijera eso. Así que le enseñé otro informe de prueba. Lo siento, pero la verdad es que no lo tengo. En los últimos 6 meses, Henry y yo no habíamos estado juntos muchas veces. Tenía a 2 mujeres afuera y, cuando llegó a casa, ya estaba demasiado cansado para atenderme. Hace medio año, contraje una infección por micoplasma en mi ginecología. El médico dijo que era mejor no tener relaciones sexuales hasta que se curara o tomar medidas de protección cada vez que tuviéramos relaciones sexuales. Gracias a esto, escapé de este desastre. Ahora, pensándolo bien, hasta Dios estuvo dispuesto a ayudarme. De hecho, desde el día en que Sebastián y Nora se emborracharon en mi casa, había sospechado, y el detective privado me ayudó a resolver todas las dudas. El informe del examen físico previo de Sebastián en el hospital también lo obtuvo el detective privado. Pensándolo ahora, da mucho miedo. Si Sebastián me hubiera engañado, yo también me habría infectado. Hay otra cosa que Nora no. Solo con Henry. Ella también era la amante del director de nuestro hospital, y el director estuvo presente hoy. Creo que debe odiar a Nora a muerte. Sin embargo, esas cosas ya no deberían importarme. Me vengué. Le hice saber a Henry que le estaban poniendo los cuernos y perdió el derecho a ser padre por el resto de su vida. Un aniversario de bodas cumplió mi plan de venganza. Fue realmente satisfactorio. Luego demandé a Henry por el divorcio. Para mi sorpresa, no se resistió. Me dio todo lo que quería, lo cual fue casi como si hubiera dejado el matrimonio sin nada. Esto me hizo sentir un poco compasiva con él. Todavía parecía un hombre. 7 años de matrimonio. Sería una mentira decir que no estaba triste.
lo amaba y lo asumí todo por él. Pero a cambio, tuvo una aventura y conspiró contra mí afuera. Después de que ocurriera algo tan grave, la buena imagen de Henry se derrumbó. Ya ni siquiera pudo conservar su trabajo en la empresa y lo perdió. El destino de Nora fue aún peor. Tal como esperaba, el director fue a ajustar cuentas con ella después de regresar. No solo perdió su trabajo como médica, sino que también recibió una paliza brutal y sufrió varias fracturas. Aún así, Nora no se atrevió a llamar a la policía. Sabía muy bien que si realmente llamaba a la policía, podría incluso perder la vida. Lo único que daba lástima era Sofía. Ella era la verdadera amante en mi matrimonio con Henry. Oí que huyó en cuanto se enteró de la situación y desapareció con el niño. Incluso la casa que Henry le compró se vendió a bajo precio de la noche a la mañana. Puede que fuera la única que no se vio afectada por todo el incidente. Oh, no, ella también se contagiaría de esa sucia enfermedad, pero aún así no fue tan satisfactorio como podría haber sido. Mi vida volvió a la paz. Para poder trabajar y vivir más tranquilamente, me cambié a otro hospital. Pensé que sería agradable vivir así el resto de mi vida. No quería volver a buscar un hombre. Sin embargo, recibí una transferencia de 100.000 yuanes en mi tarjeta bancaria. El nombre de él. La otra cuenta era Henry. ¿Qué iba a hacer? El patrimonio conyugal entre él y yo ya se había dividido. Dejó el matrimonio sin nada. ¿Por qué me dio otros 100.000 yuanes después del divorcio? No pude comunicarme con el teléfono de Henry por mucho que lo intenté. Presentía vagamente que algo andaba mal. Efectivamente, mi suegra vino a buscarme. Me dijo que Henry había sido arrestado y que ahora estaba en el hospital. ¿Cómo podía estar en el hospital si lo habían arrestado? Mi suegra parecía triste. Dijo que Henry estaba tan enojado que llevaba mucho tiempo buscando a Sofía y a su hijo. Finalmente, los encontró. Los hirió gravemente y luego intentó suicidarse, pero no pudo. Ahora lo estaban rescatando en el hospital. Mi suegra estaba llorando. Elena, mamá lo siente. Lo siento mucho. Henry tuvo un accidente. No quiero vivir más. Mamá te pedirá disculpas y luego te dará la carta de Henry antes de irte. ¿A dónde vas? No tenía un suegro. El padre de Henry había fallecido hacía mucho tiempo. Él y su madre dependían el uno del otro. Si algo le sucedía, ¿no haría mi suegra alguna estupidez? Convencí a mi suegra de que se quedara con palabras amables. Después de 7 años de ser suegra y nuera, no podía ser una persona despiadada. En la carta, Henry se disculpó mucho. Fueron sus últimas palabras. Se notaba que ya no quería vivir. Sin embargo, Dios le dio otra oportunidad. Sofía y su hijo no murieron. Solo resultaron gravemente heridos. Contraté a un abogado caro para Henry. Al final, dejó algo de esperanza. Tampoco quería ser demasiado dura. Además, Sofía había engañado a Henry primero. Solo lo condenaron a 11 años. Por desgracia, después de eso, llevé a mi suegra a donde vivíamos Henry y yo y le di 2.000 yuanes mensuales para gastos de manutención. No sé por qué hice estas cosas. Quizás sea solo porque soy bondadosa. El mes que viene podré visitar a Henry. Mi suegra dijo que temía no poder soportar la emoción. Quería ir, pero también tenía miedo. Para consolarla, tuve que decirle que iría a ver a Henry y que le depositaría más dinero. Por desgracia, no puedo evitar preguntarme si lo que estoy haciendo está bien o no.